No dejemos la dogmática, pero hagamos una dogmática que primero, en las leyes que interpretemos sean las de máxima jerarquía y de ellas bajemos las condiciones para interpretar todas las restantes. Si no, estamos perdidos. Nosotros en América Latina tenemos una tradición que choca con la naturaleza de nuestros estados de derecho constitucionales. Copiamos desde nuestro origen la Constitución de Estados Unidos, no por servilismo, sino porque era el único modelo republicano que había, dando vueltas por el mundo vigente, y bueno, siempre fuimos más o menos, no sé si fuimos a la realidad, pero por lo menos en el deber ser, estados constitucionales de derecho, con control constitucional. Y trajimos toda nuestra doctrina jurídica, salvo la constitucional en general, pero después la civil, la penal, la administrativa, toda la trajimos de Europa, es decir, de un continente que no conocía el control de constitucionalidad. En Europa el control de constitucionalidad aparece en la posguerra, en la última posguerra. Antes, bueno, sí, ya sé, la Constitución de Austria, etcétera, pero desaparecieron. No había control de constitucionalidad. Alguien ha dicho que Europa en vez de derecho constitucional tenía derecho administrativo. Sí, lo exagera un poco, pero en definitiva eso es cierto. Para Europa el control de constitucionalidad es una novedad desde la posguerra hasta hoy. Nosotros trajimos esa doctrina, y esa doctrina nos ha dejado con un vicio tremendo. Nos ha dejado con el vicio de sacralizar la ley infraconstitucional y olvidarnos de la ley constitucional y de la ley internacional. Ese es un grave problema. Hacemos una dogmática sobre la ley infraconstitucional, pero nos olvidamos que tenemos que hacer la crítica de toda esa ley desde lo constitucional y desde lo internacional, desde el control de constitucionalidad y desde el control de convencionalidad. Así podemos reconstruir la dogmática. Vuelvo a lo del principio. Vuelvo a decirles que por suerte, aquello que hace 200 años teníamos que buscar por encima de la ley escrita, hoy lo tenemos en la ley escrita. Hoy la ley escrita nos manda a hacer eso. ¿Sí? Ya no tenemos que ir como Feuerbach a decir que la filosofía era fuente del derecho penal, ya no tenemos que ir como Carrara a decir que el derecho penal se deducía de la razón. No. La ciencia jurídico-penal nos arreglamos bastante bien, la podemos hacer dentro del derecho positivo. Cuidado, esto no significa que yo minimice el debate entre derecho y naturalismo positivismo, no, bueno, pero este es un debate que será vigente en la filosofía del derecho, pero en sus efectos pragmáticos. En lo práctico, ha perdido gran importancia con la positivización de los derechos humanos en el nivel constitucional. Bueno, les agradezco muchísimo, perdonen si he sido un poco incoherente y no suficientemente claro en esto, y bueno, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Maestro, espectacular charla nos ha brindado usted. Queremos hacerle algunas preguntas muy brevemente y en esto le doy paso al profesor Santiago Tres Palacios. Espectacular charla nos ha brindado usted. Han surgido una serie de preguntas, maestro, una de las cuales creo que ya respondió, pero sería bueno que la alargara un poquito, y es: ¿cuál es el reto que usted cree que tiene la dogmática de aquí hacia el futuro? ¿Cuál es el futuro de la dogmática? Perdón, porque se me cortó un poco la... Sí, maestro. ¿Cuál cree usted que es el reto de la dogmática hacia el futuro? Ah, perfecto. Bueno, hacia el futuro creo que hay, bueno, depende de dónde estemos parados. Les decía hace un rato, el derecho penal es cultural, es histórico, es político.
depende desde dónde estemos haciendo dogmática, o dónde estemos haciendo dogmática. Estamos en el mundo, estamos insertados en el mundo, pero ¿en qué lugar del mundo? No es lo mismo hacer dogmática jurídica en el hemisferio norte que hacer dogmática jurídica en el hemisferio sur. Estamos haciendo una ciencia que se aplica como técnica, de modo que tiene un objetivo práctico. Y el objetivo práctico puede ser muy diferente en una sociedad más igualitaria que en una sociedad tremendamente desigual. Es decir, creo que el futuro de la dogmática, confío en que el futuro de la dogmática en América Latina se vaya por el lado del realismo. Que vayamos formando operadores jurídicos con sensibilidad hacia lo real, con incorporación de los datos de realidad. Espero que nosotros podamos programar un poder punitivo, una contención del poder punitivo conforme a las características que tiene nuestro poder punitivo en nuestras sociedades. Si no, la función de contención es distinta a la función de contención que tenemos que tener en nuestras sociedades a la función de contención que pueden tener en Alemania. Puede ser que con una metodología que cierra datos de realidad no está excluyendo datos de realidad tan escandalosos como los que esa metodología excluye en América Latina. En consecuencia, para nosotros nos es intolerable. Necesitamos incluir esos datos porque de lo contrario estamos instruyendo a nuestras agencias jurídicas a incumplir la función política que tienen que cumplir y que le manda la Constitución, que le manda el derecho internacional. Yo confío en que ese es el camino de la dogmática jurídico-penal en América Latina. ¿Cuál será en Europa? Y que los europeos lo piensen, no sé. Eso será un problema de ellos. La dogmática es un método, sí, pero está bien que nosotros nos inspiremos en los alemanes. ¿Por qué los libros nuestros están llenos de citas alemanas? Vamos a ponerlo en claro. Hasta mediados del siglo pasado, en América Latina y desde fines del siglo XIX, todo nuestro derecho penal era positivista. ¿Por qué? Porque había sido la ideología propia de nuestras oligarquías vernáculas, sí, de nuestras repúblicas oligárquicas, sí. Reduccionismo biologista, racista, etc. Sí. Y conservamos eso y conservamos esa peligrosidad policial en nuestro derecho penal hasta mediados del siglo pasado. Vino la guerra, el racismo se fue al diablo, no porque no siga habiendo racistas, pero aprendieron que no tienen que decirlo. Nuestras oligarquías vernáculas en general en el continente se debilitaron por efecto de gobiernos populares, etc. Bueno, nosotros estábamos medio cansados ya de las cosas burdas, de las groserías, del positivismo peligrosista. Entonces fuimos a buscar el derecho penal al lugar donde tenía más fina elaboración. Hicimos bien. Perfecto. Genial. Pero el derecho penal que trajimos nosotros, nos venimos comprando sucesivos modelos dogmáticos, sucesivos sistemas dogmáticos, como si importáramos los sucesivos modelos de la Volkswagen. Como si cada sistema fuese simplemente una técnica que mejora el sistema anterior. Y trajimos a Fondis, y trajimos a Nestle, y trajimos a Belze, y trajimos a Rossi, y traemos a Jacobs. Muchachos, no es así en Alemania, cuidado. En Alemania cada sistema que los alemanes armaron, lo armaron en el contexto de una realidad cambiante en un país que ha tenido las transformaciones políticas más dramáticas de la historia. 1900, el imperio, la unidad, el segundo momento del imperio con Guillermo II.
la revolución del 18 con la República de Weimar, el ascenso del nazismo, el nazismo, la caída del nazismo, Alemania partida, la República Federal y la República Democrática y la reunificación. Todo eso un poco más de un siglo. Carl Binding, ¿sí? El normativismo, ¿sí? Los mandatos, ¿sí? El Estado, el fortalecimiento del Estado. ¿El penalista de qué época fue? Fue de la época de la unidad alemana, fue de la época de Bismarck, cuando el Estado alemán recién se formaba, recién el imperio recién aparecía. En consecuencia había que reforzar el Estado. Von List, ¿de qué tiempo? Guillermo II. ¿Qué hace Guillermo II? Un intervencionismo económico, un pre-keynesianismo tremendo para evitar que la socialdemocracia lo convirtiera en un estado de policía. Entonces contraponía la corporación jurídica a la corporación policial. Para Von List, el derecho penal era el límite a la política criminal. Los penalistas liberales de Weimar, Gustav Radbruch, Max Ernst-Mayr, sí, época de Weimar. Metzger y la escuela de Kiel, dos nazis que se peleaban, uno que decía, no, yo soy neokantiano, mi sistema sirve para legitimar cualquier derecho penal, el nazi también, miren qué bien que lo legitimo. El otro, Kiel, que le decía, no, usted con eso no puede legitimar nada, se hizo para el derecho penal liberal, y cada sistema político requiere un derecho penal propio, no este es el bueno, una pelea de 32, de 43 a 55, al 45. Reconstrucción de Alemania con Konrad Adenauer, Welser es el demócrata cristiano conservador de esa época. Y luego Alemania se construye la República Federal, toma protagonismo en Europa, avanza la socialdemocracia. ¿Y quién es el Willy Brandt? ¿Quién es el penalista del tiempo de Willy Brandt hasta hoy? Klaus Roxin. No llego al diácono que no sé si es epocal, en Alemania no lo fue, pero los otros sí fueron epocales, dominaron la dogmática alemana. Jacob no la domina. Se lo reconoce, pero no es el autor dominante. Continúan siendo el neocantismo más o menos de la línea de Roxin. Bueno, en su país de origen, guarda. No, cuidado que estos no escribían por mandato de un comité político, no. Escribían conforme a una época. Nosotros lo trajimos como los modelos de Volkswagen, lo despolitizamos. No, cuidado. Si tenemos que hacer un puente, mejor que traigamos la mejor técnica para hacer el puente, los mejores saberes, los mejores ingenieros, pero ¿dónde tenemos que hacer el puente? ¿Para qué tiene que servir el puente? ¿Qué resistencia tiene que tener el puente? Eso lo tenemos para nosotros. Es ese el asunto. Confío que la dogmática jurídico-penal latinoamericana vaya por ese camino. ¿No? Rubén, activa eso. Maestro, muchísimas gracias. Le damos paso al profesor Bernate, que tiene una pregunta. Maestro Zaffaroni, ¿qué queda de la dogmática jurídico-penal que aprendimos y que aplicamos en nuestros países latinoamericanos que con tanto entusiasmo han asumido el sistema penal acusatorio de los Estados Unidos, en el que se prima la técnica y el oficio sobre la ciencia? ¿Cuál es su impresión sobre este movimiento ramplante que se ha generado en todos nuestros países del modelo acusatorio o modelo anglosajón? Bueno, nadie puede dudar que el modelo acusatorio así en abstracto es mucho más, provee más garantías que un modelo inquisitorio. Y un modelo mixto, en definitiva, el llamado mixto, no dejaba de ser un modelo inquisitorio. Nosotros hemos tenido en Argentina durante muchísimos años
un procedimiento escrito que era realmente aberrante. Yo he tenido que ser juez con ese procedimiento. Realmente era una tramitación de expediente, puro y simple. Papeles y papeles. No había personas ahí. No, obviamente que la introducción del juicio oral, etcétera, sí. Aunque tenemos ahora un procedimiento en general mixto, seguimos, tenemos el juez de instrucción, pero irnos al acusatorio puro. Sí, idealmente está perfecto, pero ¿qué pasa en la realidad? Ese es el problema. Un código penal es gratis. Por eso que las leyes penales salen tan rápido, no cuestan, no necesitan presupuesto. Las leyes penales no dicen qué partida hay que atribuir. El código procesal no es gratis. Díganme qué presupuesto tienen y les voy a decir qué código pueden tener. ¿Por qué? Porque hay que tramitar una cantidad de conflictividad. Y por ende necesita una infraestructura para la tramitación de esa conflictividad. Una infraestructura de tribunales, una infraestructura de defensores, de fiscales, etc. Si no, no funciona. Entonces, la pretensión de códigos acusatorios en América Latina tiene un grave inconveniente. Tiene el grave inconveniente de que hacemos códigos procesales penales sin pensar, sin dimensionar antes la conflictividad que vamos a tramitar y lo que nos va a costar tramitar esa conflictividad. Y el resultado es que después no podemos tramitar toda esa conflictividad con un procedimiento acusatorio. Y entonces, ¿qué hacemos? Echamos mano de la plea bargaining. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Echamos mano del juicio abreviado. El proceso penal deja de tener plenario, se convierte en una negociación de tienda de abarrotes. A ver cuánto me descontás de acá, no, una negociación, estamos en el mostrador pidiendo descuento. Y así desaparece el plenario. Y ahora tenemos presos sin condena, y con la plea bargaining estamos cambiando presos sin condena por condenados sin juicio. Ese es el problema. Creo que sí se puede ir a un acusatorio, pero tendríamos que cambiar mucho la mentalidad. Habría que degradar una cantidad de delitos menores a contravenciones con un orden penal mucho más simple, mucho menos represivo, que marque menos a las personas, que les limite menos, que las estigmatice menos y más expeditivo. Si yo me apodero de una botella de refresco en un supermercado de Londres, no me llevan al baile y me hacen un jurado. No, un juez que me mete una multa, me dice déjese jorobar. Bueno, si nosotros queremos tramitar todo por un proceso acusatorio, por un plenario acusatorio, no lo vamos a hacer nunca. No va a haber presupuesto del mundo que alcance para eso. Entonces, si pudiésemos degradar a contravenciones, pequeños hurtos, pequeños fraudes, otras cosas por el estilo, vayan descargando, y quizá podamos tener un presupuesto que alcance para hacer para el verdadero juicio acusatorio, el verdadero proceso acusatorio. Pero si queremos tramitar todo de esa manera, nunca lo vamos a poder hacer. Lamentablemente, no. Entonces, el grave riesgo en Estados Unidos, más del 90% de los juicios se resuelven por plea bargaining. Y en América Latina nos está pasando lo mismo con el juicio abreviado. Lo estoy viendo en la Argentina, estoy viendo. Y es imposible prescindir del juicio abreviado porque se produciría un colapso de todo el sistema de justicia penal.
Y eso que tenemos un procedimiento mixto, no tenemos en lo federal, en lo nacional, no tenemos el acusatorio puro. Con el acusatorio puro, peor todavía. Es caro. Necesitamos presupuesto. El presupuesto tiene su límite. Y la capacidad de tramitación de una agencia judicial tiene su límite. Entonces, proyectamos códigos procesales sin tener en cuenta ni los recursos que vamos a disponer, ni el volumen de conflictividad que tenemos que tramitar. Y así sale que, bueno, al final, el resultado es ese. Presos sin condena, condenados sin juicio. Maestro, muchas gracias. Le damos paso al profesor Juan Carlos para que por favor haga su pregunta. Maestro Zaffaroni, muy buenos días. Me sumo al agradecimiento de todo lo que hemos podido disfrutar de su conferencia. Usted nos acaba de regalar una charla que creo que todos los profesores de Derecho Penal debemos colocar al inicio de cualquier curso. No recordar que esto que usted nos acaba de regalar es la base para que no teoricemos sobre esa legitimación del poder punitivo. Muy rápidamente voy a hacerle una pregunta que creo que muchos estamos ansiosos de escuchar. Desde ese realismo que usted nos propone, para que no olvidemos lo que hay detrás de todo esto que hace parte, que construye la teoría del delito, quisiéramos saber qué podría regalarnos usted como un concepto realista y sobre todo, que es una de las preguntas más olvidadas, qué es la pena desde ese punto de vista y qué debería entenderse por culpabilidad. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, ya lo dije, la pena es un hecho político, es un hecho de poder. Como todo hecho de poder, tiene más racionalidad o menos racionalidad. Nuestra función es filtrar y excluir, obturar el avance del poder punitivo de mayor irracionalidad. No, la pena como hecho de poder es igual a cualquier otro hecho de poder. No le asignemos funciones, pero no porque no tenga funciones, cuidado, cuidado con eso. No es que la pena no cumpla funciones, no. Tiene demasiadas funciones y no las conocemos todas. No me voy a las funciones del poder punitivo extraformal, no. Quedémonos en lo formal y pensemos que lo mismo formal tiene funciones que son diferentes. ¿Usted cree que la pena en un delito tributario, donde yo voy y digo, no, mire, un segundo me olvidé de incorporar este bien? Ah, bueno, usted ya deja de ser un delincuente, usted es una persona decente. Sobre ese yo. O en un cheque sin fondo, donde me reclaman, me mandan telegrama, etcétera, yo voy, deposito, usted no es un estafador. Esa pena tiene la misma función que en una violación. No, obviamente. ¿Y por qué? Porque el delito no existe. No hay el delito. Hay estafas, hay homicidios, hay lesiones, hay robos, hay hurto, hay estafa, hay de todo. Bueno, sí, pero el delito no. El delito es una abstracción que hacemos nosotros, sí, para la construcción jurídica, para ver cómo tenemos que razonar frente a cada caso, sí. Pero en la sociedad no existe el delito, no. Y en el derecho penal tampoco existen delitos, en definitiva, sí. Y esos delitos implican conflictos de muy distinta naturaleza. Yo le agradecería a alguien que me diga qué tiene que ver el libramiento de un cheque sin fondo con violar a una mujer, desde un punto de vista social. Nada. En cuanto a dolor, en cuanto a consecuencias, en cuanto a sufrimiento de la víctima, en cuanto a repugnancia social, nada. Lo único que pasa es que son conflictos de tan distinta naturaleza que se meten en la misma ley, se llama Código Penal, se encuadernan tapas coloradas y todo lo compramos. Bueno, sí. Pero
sí, no, como conflicto de la realidad social. Entonces la pena cumple funciones distintas incluso dentro de lo formal. Y la pena repercute de modo raro, repercute en las primas de seguros, repercute en los modelos de auto que compramos, si son más seguros o menos inseguros, repercute en el precio de los inmuebles. Pero sí, tiene múltiples funciones, no es que no tenga ninguna. Lo que pasa es que ni siquiera sabemos todas las funciones que tiene, porque dado el conflicto son muy distintas. Es siempre un hecho de poder. Es eso. Entonces, cuando alguien me dice la pena cumple función de prevención, etc., la pena debe cumplir función de no sé qué, la pena debe aquello, ¿qué es lo que se le ocurre a cada uno que debe ser la pena? Pero no es la función. Las funciones que cumple ni siquiera las conocemos todas, son medio imprevisibles. Como todo hecho de poder, ¿no? Así no hay nada que hacer. ¿Qué es la culpabilidad? Bueno, yo mantengo una idea bastante tradicional de culpabilidad. Creo que más allá de si el libre albedrío existe o si somos todos determinados o cualquier cosa que se la deje a los filósofos, yo sé que entre nosotros nos manejamos como si fuésemos personas capaces de elegir las conductas que realizamos. Cuando veo que dos autos chocan en la esquina y se abollan los guardabarros, los conductores de los autos bajan y se insultan, se reprochan, y no son filósofos indeterministas, ¿no? Actúan como actuamos todos. Entonces, en la interacción social nos consideramos libres, no absolutamente libres, porque eso sería que estuviéramos locos, ¿no? Ninguno de nosotros cree que puede hacer cualquier cosa y la hace, ¿no? Pero nos consideramos que tenemos un espacio de autonomía, ¿no? Dentro de ese espacio de autonomía hay circunstancias en que uno está más limitado y circunstancias en que uno está menos limitado. En función del grado de autonomía con que actuamos es que se nos puede reprochar, y eso es culpabilidad. Ahora bien, pienso algo que ¿qué es lo que se le teniendo en cuenta cómo funciona el poder punitivo? No a toda persona a la que se le puede reprochar un injusto se le hace y se le aplica una pena. No, es una minoría. Una minoría. La mayoría, la inmensa mayoría de las infracciones a normas penales queda impune. A Dios gracias, porque si no, no queda ninguno de nosotros para cerrar la puerta del lado de afuera. O porque nos llevamos la percha o el cenicero del hotel, o porque nos quedamos con el libro que nos prestaron, o, bueno, no digamos los tribunales donde los jueces están en todos lados y los secretarios dan fe notarial de que están todos los jueces y no están vinculados. Una fábrica de falsedad en el mundo político. A Dios gracias no. La inmensa mayoría no. Una minoría. Una minoría que es captada fundamentalmente por la torpeza con que actúa. Torpeza que está condicionada en nuestras sociedades estratificadas por el entrenamiento. Es decir, en una favela, en una villa miseria nuestra, en un pueblo joven, nadie aprende a hacer una sociedad offshore. Y entre los que saben hacer la sociedad offshore, tampoco aprenden a meterle la mano al pasajero que está al lado de uno en el bus. Cualquiera que intentara hacer lo otro le resultaría pésimo, ¿no? Entonces, ¿a quiénes capta el sistema? Porque el poder punitivo, las agencias ejecutivas son burocracia. Y no uso burocracia en términos peyorativos, sino todo Estado tiene que tener burocracia. Y las burocracias hacen lo que es más fácil. ¿Y qué es más fácil? Detener al más torpe. Sí. Y generalmente los más torpes son los que provienen de las capas sociales más humildes, que tienen un entrenamiento para hacer torpezas y no otros. Por eso digo que nuestras cárceles están
en general llena de los ladrones más tontos que tenemos en nuestra sociedad, los más burdos. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta al momento del reproche. Entonces, ¿qué es lo que le puedo reprochar? Porque sé que el sujeto que está preso no está preso muchas veces por lo que hizo, sino por su vulnerabilidad, por esa torpeza del entrenamiento. Entonces, lo que le puedo reprochar es el esfuerzo que el sujeto ha hecho desde su estatus social para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Porque no se criminaliza todo el estrato social, se criminaliza algunos del estrato social. Bueno, algo tiene que haber hecho. Bueno, ¿qué esfuerzo hizo este sujeto para que lo agarre? Hay algunos que tienen un altísimo nivel de invulnerabilidad y sin embargo hacen un esfuerzo enorme y llegan a alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Es un genocida. Sí, es un esfuerzo enorme el tipo para alcanzar. Normalmente es un invulnerable, pertenece a sectores hegemónicos no vulnerables. Sin embargo, el otro que sale de la Villa Miseria y necesita un poquito más que mostrar la cara. Un poquito más, ya es portador de cara, necesita hacer algo para que lo capte. Entonces creo que la culpabilidad se perfila más reprochándole el reproche, el grado de esfuerzo que el sujeto ha hecho para que a partir de su estado de vulnerabilidad, que no se lo puedo reprochar, de su estatus social, haya alcanzado la situación concreta de vulnerabilidad. Y por otra parte, adecuando la pena a este grado de reproche, estoy respetando el poder de la agencia jurídica. Cuando menor es el esfuerzo que el sujeto hizo, más aceptable es la menor culpabilidad. Cuando mayor es el esfuerzo que el sujeto hizo, y menos aceptable es. Esto en la realidad es así. En todos los casos es selectivo, no hay nada que hacer. ¿Sí? La dictadura de seguridad nacional y me voy al genocida. El genocida me va a decir, bueno, pero no, cuidado, miren que yo actué con jueces que me apoyaban, con académicos, ¿Y por qué a mí solo? Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Es así. La selectividad existe. Pero usted hizo un esfuerzo enorme. Y ese esfuerzo enorme no me queda otra que reprocharse. ¿Por qué? Porque si no me matan como juez, claro. Evidentemente. ¿Y cuando el esfuerzo es pequeño? No. Entonces no solo es racional, sino que también permite adaptarse con realismo a lo que es el poder de que dispone la agencia judicial, el poder jurídico. La posibilidad de ejercicio real del poder jurídico del contencioso. Muchas gracias. Maestro Zaffaroni, en este momento casi que todo el mundo se encuentra en una situación de detención domiciliaria a efectos de este COVID. En ese sentido, se ha recrudecido incluso, aunque la gente está privada de la libertad en este momento, la gente se niega a aceptar que los presos o las personas privadas de la libertad, incluso aquellos que se encuentran en detención preventiva, salgan. Y los estados están tomando medidas muy paliativas que no están ayudando y se puede generar un genocidio, como muchos académicos lo están mencionando. ¿Cuál sería el mensaje, no solamente para el Estado, porque el Estado todos en este momento se lo estamos exigiendo, pero el mensaje para que los jueces apliquen con base en normas internacionales y otorguen libertades que están protegiendo la vida por encima de la seguridad? Bueno,
Las escalas penales están calculadas en tiempo. Un hurto de 1 mes a 2 años, un homicidio de 8 a 25, después cada código tiempo. Y que pensó la escala penal, pensó que es un tiempo de privación de libertad. Privación de libertad significa privar del derecho de locomoción, y naturalmente de todo lo que es inherente a la consecuencia de que uno está en una institución total y no puede moverse y salir de la institución. Ahí todo bien, esa es la forma de calcularla. El que hizo la ley, el código, pensó la escala penal. Ahora, si a eso le agrego que la institución está superpoblada, que la superpoblación me lleva a una falta de atención médica, de alimentación, etc. Que la superpoblación y la desproporción entre personal y número de presos me lleva a que la cárcel esté manejada por los presos. En ese caso la cárcel está manejada por una banda de presos, no por todos los presos. Esa banda de presos somete al resto de la población a condiciones de servilismo, incluso sexual. Y ahora le sumo la amenaza de muerte. Bueno, ya hay una amenaza de muerte por esas condiciones nomás. Normalmente la mortalidad carcelaria es de 8 a 10 veces superior a la de la vida suelta, sea por suicidio, sea por violencia, por enfermedad, etc. Si a eso le suma ahora el riesgo de una infección y un riesgo de muerte, esa proporción tiempo-sufrimiento con que el legislador calculó se rompe. Claro. Si se rompe, tengo que reequilibrarla en tiempo, no me cabe la menor duda. ¿O no? Esto es lógica jurídica pura, ¿eh? Y hoy me lo pide urgentemente la Organización Mundial de la Salud, la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Subcomité de la Tortura de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, el Papa. ¿Quién más falta que lo pida? Señores jueces, pónganse las pilas. Cumplan la función que la Constitución y el derecho internacional les ordena. Metan esas leyes al tope de las leyes que ustedes tienen que interpretar y aplicar. Las primeras leyes que tienen que aplicar son esas. Cuando los señores jueces asumen y juran la Constitución, juran respetarla y hacerla respetar, o prometen, lo que sea. Si juran peor porque creen que traen a Dios, el juramento siempre es mágico. Es una fiestita, están todos los familiares, etc. Sí, pero no es una fiestita, es un compromiso que asumen en el ejercicio de su función. No se olviden de eso. No le reclamen al Ejecutivo y al Legislativo que resuelva el problema. Son ustedes aplicando dogmática penal y derecho penal quienes tienen que resolver. Esa es la realidad y eso es lo que puedo decir en este momento. De lo contrario se están olvidando también de otra cosa. Es cierto eso. Es cierto. Están los presos de manicomio. Nosotros estamos teniendo problemas con hogares de ancianos. Están los manicomios, toda institución total, sí, perfecto. Bueno, total, son los presos, o son los locos. Cuidado que no son los presos y los locos, cuidado. Estallar una pandemia dentro de una institución total en condiciones de superpoblación, y esto lo dice la Cruz Roja, la velocidad de contagio es de 8 a 10 veces superior a la de la sociedad libre. ¿Qué van a hacer si tienen 10 o 20.000 presos o 30.000 presos de repente contaminados?
¿Qué van a hacer? Un 15% va a necesitar camas y atención, sí. Y eso le va a colapsar más rápidamente el servicio de salud pública. También yo puedo necesitar una cama o cualquiera de ustedes. Cuidado que no es un problema solo de los presos, ni de los locos. Es un problema de la sociedad. No puede haber una necedad tan grande como para no darse cuenta que se está poniendo en peligro nuestra propia salud. Sin embargo, existe. Por eso tenemos que formar jueces que sean capaces de incorporar datos de realidad a la construcción del sistema y a las decisiones que toman. Y quizá ahí está nuestra responsabilidad también como académicos por no haber sido lo suficientemente sagaces como para haber construido ya una dogmática sobre la base de datos de nuestro gobierno. Pero bueno, nunca es tarde, mejor tarde que nunca, aunque eso pueda costar unos cuantos cadáveres. Lamentablemente, maestro, tenemos una última pregunta y seguidamente vamos con un acto al cual lo queremos invitar. Nos pregunta el profesor Carlos Guzmán que cuáles serían las características para un derecho o un sistema penal latinoamericano. Un sistema penal latinoamericano, bueno, no sé, ya ahí habría que pensar una cosa de política criminal. No hay sistema penal ideal. Yo acostumbro pasar Navidad en casa, de modo que, pero espero poder salir antes. Tendríamos mucho que hablar para pensar en un sistema penal. No sé si puede haber un sistema penal latinoamericano. Puede haber algunos principios generales, pero un sistema penal común para toda la región es muy difícil. Nuestra región es muy despareja, diferente. Nuestra región es un riquísimo mosaico cultural, riquísimo. La característica es esa riqueza cultural. No sé si puede haber un sistema. Lo que sí creo que, bueno, tenemos que esforzarnos, cada uno dentro de su realidad, de su tradición jurídica, de la tradición, de las pautas culturales de su propio país, de reducir la violación de derechos humanos. Pero un sistema común para la región me parece que es imposible. Maestro, estamos muy agradecidos. Seguidamente queremos hacer un acto de reconocimiento a cargo del Colegio de Abogados Penalistas y en este sentido le doy la palabra al profesor Iván Cancino. Gracias, profesor Acosta. Realmente un honor y una ilusión que se nos cumple a muchos de escucharlo. Yo sé que para usted eso no es importante, pero sí tuvimos más de 5.000 personas pendientes en vivo de esta charla y cada frase tiene algo que sacarle, así que tendremos que verlas muchas veces porque de verdad que no quedó absolutamente nada que dejar de lado y analizar en su conferencia. Nosotros creamos este colegio de abogados precisamente para tratar desde lo que podemos defender esos derechos humanos en lo relacionado con un control real al poder punitivo, a estudiar y tratar de controlar esos fines de la pena y los derechos de las personas privadas de la libertad. Tenemos aquí nosotros un referente nacional que fue profesor, en lo personal uno de mis mejores profesores, que es el doctor Carlos Augusto Gálvez Argote, y una referencia mundial como es el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Del doctor Gálvez Argote tenemos pues todas las anécdotas, especialmente la cantidad de lecturas que nos acostumbró a hacer, y yo creo que muchos acogimos ese amor por la lectura en derecho penal de innumerables obras y obras, porque nos dejaba muchísimo para leer en la especialización presencial, que entre otras hice con mi compañero de junta directiva Marlon Díaz. En este momento estoy terminando una obra maestro en la cual hay una característica del abogado penalista que siempre he resaltado,
y es la disponibilidad, la inmediatez. Y perdónenme si le traigo una anécdota suya, que la destacaron en muchos medios y fue polémica como muchas cosas suyas, por allá en diciembre del 2004, cuando el terrible suceso de la tragedia de Cromañón, el incendio del boliche donde el maestro Zaffaroni llegó precisamente en shorts y en guayabera. Y cuando le preguntan por qué lo hace, dice porque es que esto es inmediato, hay que atender las cosas ya, yo no tengo tiempo para ir a la casa y pensar cómo me debo vestir para acudir a un tema tan importante. Y eso es precisamente lo que es un abogado penalista, una persona que tiene que tener todo en su cabeza y reaccionar inmediatamente. Su contribución al derecho penal, maestro Zaffaroni, más de 38 doctorados honoris causa, cuántos libros que hemos consultado, cuántos artículos en prensa, cuántos artículos en revista, y lo mismo del profesor Gálvez Argote. Por eso en nuestro reglamento, en el artículo 8º, nosotros tenemos quiénes son colegiados y tenemos los promotores o fundadores, los de número, pero tenemos también el colegiado honorífico. Yo sé que usted tiene ya muchísimos doctorados y nombramientos, pero para nosotros sí sería hacer un honor que nos haría de aceptar esta designación que le va a hacer el presidente Francisco Bernatti. El artículo específicamente dice socios honoríficos, quienes por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la ciencia penal se hagan acreedores a tal distinción. Creo que en el caso suyo y del maestro Gálvez Argote no hay que hacer ninguna explicación mayor, pero presidente, le cedo el uso de la palabra a usted. Muchísimas gracias, doctor Iván Cancino, en este sentido y con el aval de los más de 2.600 abogados que conforman el Colegio de Abogados Penalistas, cuya vocería tengo el honor de llevar en este momento, le transmito, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia lo designa como uno de sus miembros honoríficos y lo invita a que nos acompañe en la construcción de este espacio por el colegaje, en la construcción de este espacio por la lucha de los derechos humanos, por enfrentarnos al poder punitivo, por enfrentarnos a la arbitrariedad y sobre todo como una muestra de nuestra gratitud como país por habernos permitido obtener tantos y tantos conocimientos que usted nos ha impartido, muchos de los cuales nos permiten a algunos de nosotros vivir literalmente. Si algunos tenemos para traer el mercado a la casa, es gracias a que hemos divulgado sus doctrinas a lo largo y ancho de Colombia. En igual sentido, el Colegio de Abogados Penalistas, como un reconocimiento a una trayectoria impecable, a muchísimas enseñanzas que nos ha dejado en los diferentes claustros universitarios, a su intachable labor como magistrado, como juez y hoy en día como abogado litigante, consultor, un padre de familia excepcional, designa igualmente como colegiado honorífico al maestro Carlos Augusto Gálvez Argote, quien aquí hace presencia. Entonces quisiera darles la palabra a ustedes dos para que por favor acepten este nombramiento y les damos todo nuestro cariño y toda nuestra gratitud. Tiene usted la palabra, maestro Eugenio. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, insisto en que me abruman con todo esto. Sinceramente, incluso muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado, por la oportunidad de poder conversar con todos ustedes, con el maestro Gálvez Argote, y bueno, y ahora el honor que me hacen de poder compartir con él esta honra. Les quedo sumamente agradecidos, todo mi cariño para Colombia, para ustedes, y espero que saliendo de esto pueda ir a tomarme alguna copa con ustedes. Dios quiera que así sea. Y sobre todo que, bueno, esta situación nos ha abrumado, pero tenemos un homenaje a una persona que es un gran amigo suyo, un gran maestro colombiano, que es Nodier Agüero Betancourt,
Quien lo recuerda mucho es un maestro que para nosotros sigue siendo una autoridad y lo va a seguir siendo durante muchos años, al igual que el maestro Juan Fernández Carrasquilla, a quien hace poco le hicimos un homenaje y que también lo admira, lo aprecia, y sería un honor poderlo recibir aquí en Colombia, en Latinoamérica, porque en este momento está toda Latinoamérica viéndonos, fiscales, jueces, abogados, personas que admiran su trabajo, que lo reconocen, estudiantes, todo el mundo en Latinoamérica han estado muy atentos, y el honor sería poderlos recibir. Maestro Carlos Gálvez, tiene usted la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Debo agradecerles la bondad de ustedes para tener en cuenta mi nombre, para ser miembro honorífico del colegio. Mientras ustedes hacían la postulación, se me venía a la cabeza cómo es la coincidencia de la vida. Hace unos años, cuando existió en Bogotá y en Colombia otro colegio de abogados penalistas, también por la bondad de las personas que lo dirigían, debo recordar, doctor Cancino, a su papá. No quiero con esto que voy a decir eufanarme de méritos, sino que quiero recordar la anécdota. En ese momento, que ya hace unos años no tan cortos, bajo la dirección, la presidencia del doctor Cancino, doctor Antonio José Cancino Moreno, se me tuvieron la bondad y la gentileza de hacerme igual designación, y a su turno de concederme en ese momento una placa que, por supuesto, no quiero recordar la leyenda, ¿verdad?, para que pueda ser malentendida. Ahora, cuando han pasado tantos años, ya ustedes, que eran jóvenes en ese tiempo, no son viejos ahora desde luego, pero han pasado unos años, veo cómo se repite. Y repiten unas condiciones bien interesantes, y es en compartirlo con una de las personas que ustedes desde las clases recuerdan, admiro, quiero tanto, respetamos tanto, como es el profesor Zaffaroni. Porque la amistad que él me ha brindado realmente ya lleva muchos años, y es de mucho recuerdo, porque siempre desde cuando iniciábamos estas labores, sí fue la persona que siempre nos impulsó, siempre nos guió, y en biblioteca tiene un lugar muy importante, algo de lo que refería el doctor Bernate hace un rato. Es cuando hace ya tantos años me mandó, como lo ha prometido cuando estuvo aquí, la segunda edición de su manual, que es una obra que en mi biblioteca ocupa un lugar importante, biblioteca que él también conoce, tengo la fortuna que así sea. Por ende, para no extenderme más, únicamente los felicito porque tienen estas ideas de congregar a la gente, de dinamizar a la gente y hacer pensar que el derecho penal es trascendente y que tiene personas que lo dinamizan, que lo enriquecen, con el profesor Zaffaroni. Y de mi parte, con toda la humildad, les digo que muchas gracias, que todo lo que yo he hecho desde que me conoció el profesor tan joven, que yo le mostraba algunas fotos que teníamos de esa época, lo que yo he hecho es sin ninguna clase de interés distinto, únicamente estudiar, tratar de divulgar las ideas y tratar de buscar que tengamos una justicia recta y, para copiarme palabras que usted sabe en su autor, un derecho penal mejor. Muchas gracias. Bravo. Maestro, muchísimas gracias por esas bellas palabras también. Con esto damos por cerrada esta actividad. Agradecimientos enormes a todos
quienes nos acompañaron desde sus hogares, que nos permitieron entrar. Y a ustedes, muchachos, Invitaciones felicitaciones. a que se suscriban en el canal de CESUL, a que nos acompañen en todas las redes sociales, al igual que a las redes del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Hoy a las 4 de la tarde tenemos una charla muy importante sobre responsabilidad de terceros y de agentes del Estado no vinculados a las fuerzas militares frente a la JEP. A las 4 de la tarde por el canal Ideas Penales. Un abrazo inmenso, casi 6.000 personas alcanzaron a conectarse, maestro. Eso es una audiencia que hasta ahora ha sido insuperable en todo lo que hemos hecho. Hemos roto los récords y es gracias a su presencia, es gracias a aceptar usted la invitación. Fuertes abrazos, maestro Zaffaroni. De verdad que usted es el mayor orgullo de los penalistas, o por lo menos de gran parte de los latinoamericanos. Usted nos representa, maestro. Un aplauso para usted, maestro. Así es. Felicitaciones, bravo. Maravilloso.